y otros se mantienen hoy en día. El mismo busca conservar la gastronomía y también brindarnos el conocimiento de muchas cosas que se consumen y otras que se perdieron con el paso del tiempo. Con una metodología de entrevista a personas con dichas tradiciones, visita de campo a los lugares donde se utiliza, así como fotos y algunas fuentes consultadas. Tenemos en las recetas tradicionales la sopa de leche. Ingredientes: una caja de leche recién ordeñada o si prefiere una leche de caja corriente. Además de las tortillas asadas. En su proceso de elaboración se coloca la leche en una olla y se pone a hervir. Se preparan las tortillas asadas. Se vierte la leche con una taza y se le agregan las tortillas en pedacitos. Esta receta es de origen cartaginés, el cual se usaba como alimento para enfermos y ancianos. Se transmite por generaciones de familias, como un platillo muy apetecido a través de las amas de casa. Viene de muchos años atrás, sin embargo se mantiene solo en las zonas rurales. Tenemos también las arepas. Ingredientes como huevos, harina, natilla, polvo de hornear y azúcar. En su preparación, primero se bate un huevo. Se agrega la harina, la natilla, el polvo de hornear, el azúcar y un poco de agua. Todo esto se mezcla y luego se pone a freír con aceite. Una vez listas, se sirven frías o calientes, con miel de abeja o con azúcar, todo al gusto. Antes se preparaban con maíz, grandes y tostadas. Hoy en Guanacaste se hacen con queso duro. En el Valle Central es una torta de harina de trigo bañada en miel parecidos a los panqueques norteamericanos. Se consumen al desayuno o en la tarde con café, muy utilizadas en reuniones familiares. Tenemos el ajiaco, que es el conocido picadillo de chayote con maíz tierno. Ingredientes: chayote, maíz, una cucharadita de achiote, alguna carne al gusto como molida o chorizo y olores al gusto. Puede ser sal, pimienta, culantro, chile dulce, entre otros. Para su preparación se pelan y se pican los chayotes. Se cocina con olores al gusto. Se le agrega una puntita de achiote, el maíz y alguna carne. Esta receta se usaba en las fiestas de la Virgen de los Ángeles, Cartago, en fiestas populares y familiares, en algunos casos como acompañamientos de algún platillo o en otros casos en gallos con tortilla. El proceso del maíz. Se recoge la mazorca de la milpa, si se tiene la posibilidad. Se desgrana el maíz. Se cocina el maíz con ceniza para quitarle el pellejito que él trae. Se lava el maíz. Y por último se muele en piedra o en máquina, que este es uno de los procesos más antiguos para procesar el maíz. Para las tortillas se amasa la masa molida. Se limpia el comal con un elote desgranado. Se palmean las tortillas. Luego se asan en el comal con la cocina de leña, que podemos ver acá en las imágenes. Finalmente se suaza la hoja de plátano o la planta Musia cuminata con su nombre científico para usarla con las tortillas, pasándola por el fuego y la misma se corta de abajo hacia arriba. Todos los datos fueron tomados de personas que habitan en un lugar llamado Cedral, Vuelta de Jorco a Cerrí San José. La señora Alicia muy amablemente dio su aporte para la elaboración de este proyecto. Ella realiza todas estas recetas, las cuales provienen de varias generaciones de su familia, como por ejemplo el uso del trípode de piedra, visto en una de las imágenes, que viene de generaciones de su familia, donde se utilizaba en el siglo XIX. Incluso puede que más, ya que la pieza que posee en su hogar
Es original y de origen indígena, con muchos años de antigüedad. En conclusión, este proyecto de investigación me permitió tener un mejor conocimiento y una gran experiencia en la gastronomía costarricense con recetas tradicionales que desconocía. La mayoría de ellas son practicadas en zonas rurales, manteniendo vivas aquellas costumbres que nos identifican. Fue muy enriquecedor el aprendizaje y además la implementación de los conocimientos adquiridos en el presente proyecto, los cuales son de gran valor cultural e histórico porque provienen de muchas generaciones anteriores y forman parte del ser costarricense. Tenemos algunas fuentes bibliográficas y las imágenes de autorización para la realización de este proyecto. Muchas gracias. Ese sería mi proyecto por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brittany, muy valioso su aporte. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Con mucho gusto. Le damos el pase a la estudiante Sandra Monge Bolaños del CU de Alajuela. Buen día, buenas tardes más bien. En la escuela me dice la estudiante que no trajo el proyecto, si es a eso a lo que se refiere. Ok, bueno, la compañera Sandra Monge pues nos dice que no trae el proyecto, entonces vamos a hacer una pausa y continuamos con la compañera Erika Hidalgo del CU de Cartago con los 3 platillos que ella elaboró. Regresamos, continuamos con la estudiante Erika Hidalgo, ella es del CU de Cartago y ella nos va a hablar acerca de los 3 platillos con los cuales ella hizo el proyecto. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Mis 3 platillos son muy típicos en donde yo vivo, que es una zona muy rural. Vivo en el Empalme, yendo para la zona de Los Santos. Y de introducción básicamente voy a comentarles sobre las vertientes, que es la física, la biológica y la social, de las que se nos comentó en el libro, como lo fuimos observando como íbamos leyendo. La primera receta está muy elaborada a base del maíz. El maíz fue muy popularmente usado en los tiempos indígenas. Ellos iban pasando el maíz por máquinas o también en las tripletas, que era una piedra de 3 patas y con una piedra se desgranaba. Y también voy a mencionar una que es la jalea,
la jalea de mora, que es un producto muy típico de donde yo vivo. Y la primera es la chorreada. Para elaborar la chorreada ocupamos maíz tierno, la leche que suelta el maíz al ser quebrado, mantequilla, azúcar, sal, queso tierno y un poquito de royal o polvo de hornear. El procedimiento es: se desgrana el maíz y luego se quiebra en máquina. Es importante ir guardando el líquido que suelta. Luego se raya el queso tierno según la cantidad de maíz. Se continúa revolviendo los ingredientes: el maíz, la leche que soltó, la sal, el azúcar, el queso, mantequilla y royal. Se pone a dorar en un sartén con mantequilla o con aceite, según se guste. Antes eran muy usados los comales negros, porque con estos no se pegaban. Ahora es más típico ver los comales de teflón. La mantequilla básicamente lo que hace es darle un sabor un poco más salado a la chorreada. Las chorreadas están presentes básicamente que todos los domingos en familia, cuando se reúnen en las casas de los abuelitos, se preparan un poco entre familia, todas las mujeres de la casa se reúnen para hacerlas. Mi segunda receta es la tortilla palmeada, que esta receta es muy antigua, era muy conocida en la zona de Guanacaste y tiene diferentes usos. Se hacen diferentes gallos, sea de papa, de chayote, arrecache, y si no se gustan las comidas. Es muy popular que en los rezos se repartan tortillas para que gusten con la comida. Los ingredientes es maíz cocinado, hay que quebrarlo, y sal y un poquito de agua. Procedimiento: se cocina el maíz con agua, que tenga suficiente cal o un poco de ceniza para que suelte la cáscara. Se quiebra el maíz en la máquina, a la mezcla se le agrega sal y suficiente agua para que la masa no quede muy dura. Luego se procede a palmear la tortilla hasta darle una forma más o menos circular. Y se dora en un buen comal donde no se pegue, y después se ponen al fogón para irlas dorando. Si se desea, se puede usar hoja de plátano para que se puedan poner las tortillas o la chorreada para que este mantenga su sabor. Y la última es la jalea de mora. En zonas rurales es típico ver estas plantas porque es el trabajo diario de todos los campesinos. Entonces, la mora, además de que aporta muchas vitaminas, hierro, calcio, tiene muchos usos. Cuando se hace la jalea se puede rellenar pan o simplemente se le pone encima como una tostada. Los ingredientes para hacer esta receta son las moras frescas, azúcar, maicena y agua. Procedimiento: se escogen las moras más frescas, se lavan, se majan a mano para aprovechar al máximo sus propiedades. Se cola el jugo y se le agrega un poco de agua para aumentar la cantidad de líquido y a la vez aprovechar un poco más la sustancia. Se coloca el zumo a hervir con cuidado de que no crezca mucho. Cuando el agua está bien fría, se bate la maicena con un poco de azúcar, y cuando el zumo está hirviendo se le agrega esta sustancia, todo lo que se batió con la maicena, esto para que corte. En caso de que haga falta azúcar, se le puede agregar según el gusto. Cuando la jalea está en borbollones, se retira del fuego y así que está bien fría, se coloca en pequeños envases para mantenerla. La persona que participa en mis fotos es doña Flor Romero Campos. Ella es mi suegra, muy amablemente nos ayuda con las fotos, y ella básicamente las tortillas las hace todas las mañanas porque es común verlas. Y en conclusión puedo decir que el proyecto es muy interesante porque se puede ver cómo se van perdiendo las tradiciones conforme ha ido pasando el tiempo. Ahora hay productos muy artificiales e inclusive ya se vende una mezcla para hacer chorreadas, entonces no hay que quebrar el maíz y no se mantienen igual que antes. Y toda la información que se obtuvo es de diferentes fuentes. Muchísimas gracias, Erika, por su presentación. Igual muy aportes muy buenos, ¿verdad? Sí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con la estudiante Sandra Monge del CEU de Alajuela.
Regresamos de nuevo. La estudiante Sandra Monge no nos va a hablar sobre los platillos, pero nos va a hablar sobre su experiencia acerca de la elaboración del proyecto. Adelanta, Sandra. Eh, Mi nombre es Sandra Monge, soy del CU de Alajuela. Bueno, los platillos que yo escogí son de la zona de Grecia, más específicamente San Juan de Grecia. Quien me ayudó fue mi abuela, que después cuando muestre mi proyecto ahí la verán. La experiencia fue muy enriquecedora. Los platillos fueron el gallo pinto, el tamal, los que básicamente siempre se hacen en Navidad, y la olla de carne. Bueno, yo aprendí mucho con el proyecto, aprendí cosas nuevas. Gracias. ¿No apareció el otro estudiante? Ni siquiera démosle chance. Ok, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos.
Que a las compañeras que expusieron su proyecto sobre los tres platillos que elaboraron, les hacen la siguiente pregunta. Comente de qué forma estas actividades pueden ser importantes para el desarrollo de la actividad turística. En diferentes asignaturas se ha observado como se habla mucho del turismo rural comunitario. Al menos en mi caso, como la tortilla palmeada, yo he escuchado de varios lugares donde llegan extranjeros a palmear su propia tortilla porque la experiencia de quebrar el maíz es muy satisfactoria para ellos porque como son de lugares tan, tan urbanos, entonces para ellos lo rural es sentirse propio, sentirse ajeno a donde ellos viven. Gracias. Buenas, como mencionó la compañera, la mayoría de extranjeros vienen acá al país no solo a ver la cultura y tradiciones nuestras, sino también lo que es el área de la gastronomía. Por lo tanto, para ellos es un área muy agradable poder conocer nuestros platillos típicos, como en mi caso la sopa de leche, las tortillas y el ajiaco. Muchas gracias. Con gusto. Le damos pase a la estudiante del CEU de Alajuela, Sandra. ¿Comento lo del gallo pinto? ¿O es otro? Ok. Bueno, uno de los platillos que yo escogí fue el gallo pinto. Se prepara con arroz, frijoles y los olores, así como el aceite. Yo sí que, bueno, en el área del sector turístico, pues yo creo que a los extranjeros les encanta venir a encontrar cosas nuevas, a encontrar lo autóctono de la población del lugar visitado. Muchas gracias. Ok, gracias a las estudiantes por su respuesta. Eh, ya regresamos.
Ok, regresamos. Para hacer a forma de cierre, bueno, recordemos que la cocina costarricense es una cocina mestiza, es la unión de muchas otras culturas. Recordemos que nuestro país fue conquistado por los españoles, ¿verdad? Lo cual trajeron gran cantidad de productos. Ya acá nuestros aborígenes manejaban gran cantidad de alimentos, ¿verdad? Pero de igual forma vinieron afrocaribeños, vinieron cultura china, cultura hindú, que trajeron sus productos y los incorporaron a la cocina costarricense. Así es que podemos hablar que la cocina costarricense es una mezcla, es una cocina mestiza. Esto es de gran importancia porque hace que se convierta en un producto turístico que no hemos tal vez desarrollado adecuadamente. Es cierto, Costa Rica tiene playas muy bonitas, tiene parques nacionales, volcanes, pero la parte de la gastronomía, la parte de la cultura costarricense, la parte de los alimentos, no la hemos desarrollado adecuadamente. Es por eso que pues tratamos de darle las bases acá a los estudiantes para que ellos conozcan esta gran riqueza que tenemos en nuestra gastronomía y como ellos como futuros profesionales en turismo desarrollen toda este potencial. Muchachas, ¿qué les parece a ustedes el curso? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué creen ustedes que se debe incorporar? ¿Qué se puede quitar? ¿Qué les...? Bueno, al menos en mi caso, cuando yo matriculé Fundamentos de la Gastronomía, creí que iba a ser más presencial, que iba a ir a cocinar porque me gusta mucho lo que es la gastronomía. Entonces, yo cuando vi el proyecto, dije, lo hago, no tanto por no hacer el examen, porque igual uno tiene que leerse la materia, repasarlo y todo. Entonces, yo pienso que el proyecto no debería ser opcional, sino obligatorio, como tal vez como una tarea, porque muchos dicen, no, hago el examen, pero de hacerlo es conocer, participar en la actividad, porque yo participé de mis platillos, yo cociné, entonces sí debería de ser obligatorio, o por lo menos que se le haga un más porcentaje para que los compañeros vean que tienen que hacerlo. En mi caso yo opino que con respecto a lo que es el curso, no debería ser tanto virtual, sino más presencial y el poder conocer la verdadera experiencia de lo que es la gastronomía costarricense, llegar y compartir con los compañeros, cocinar como mencionaba la vez pasada la compañera, y poder compartir esos platillos y poder degustarlos para ver lo que es realmente la gastronomía costarricense. Claro. Bueno, como mencionan las compañeras, pues sí, es importante, ¿verdad? Ese acercamiento hacia